the experience is wonderful. Yeah, we just had a good bike. It was very hard to start with. It was so muddy that we couldn't even push our bikes. But yeah, we're racing well, enjoying it. Lots of friendly people on the course. It's all good. Porque me olvidé la campera, la Pro, y me llevé el suéter. Pero allá un señor me vendió el último modelo de North Face acá de Paraguay y la remera de dormir de él de Mountain Hardwear. Estamos intentando remontar, pese a las inclemencias de la carrera con nosotros. Hasta ahora parece que vamos bien, intentando terminar el río cuanto antes y bueno, aprovechar estas horas de sol que nos quedan, estas 2 horitas, a ver qué ritmo podemos poner y nada, para afrontar la siguiente etapa fuertes. Tampoco hay mucho que decir, ¿no? Es seguir adelante. Tipo, general, gênio, carai. Acho que está mais pro lado. Retornamos aquí en Expedición Guaraní, estamos disfrutando de estas hermosas imágenes de lo que decíamos, la llegada de los equipos, Colombia que va sacando distancia dentro de lo que es el territorio nacional y sobre todo en esta parte de la competencia. Gustavo, ¿qué se puede decir de esto que vimos? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el equipamiento del equipo XP, que es el segundo equipo que está en competencia, porque como te habrás dado cuenta tenían retazos de manta aluminizada en el pie, o sea,
se estuvieron ingeniando, ¿verdad? Porque evidentemente tuvieron mucho frío, sobre todo estaban mojados y eso hace que se pasen más frío todavía. Y sin embargo el primer equipo que era Columbia, uno los veías bien vestidito con su equipo de impermeable para agua, ¿verdad? O sea, esa diferencia hace finalmente en los tiempos. Los detalles de repente. Claro, porque no es lo mismo estar bien equipado, pasar mejor, te permite avanzar más rápido antes que estar temblando de frío o pensando en el frío antes que pensar en el próximo objetivo, el próximo puesto de control. así mismo, exactamente. Bueno, lo que tiene que ver con Frutica, siempre acompañándonos, aquí estamos disfrutando del jugo Multi 7, nuevos lanzamientos de Frutica, hay que decir también, naranja, pomelo, limón, durazno, burucuyá, guayaba y mandarina. Y si el camino más difícil nos lleva al objetivo, hay que tomarlo. Por eso Frutica se tomó el tiempo de cuidarte también en esos momentos con sus néctares más puros y que tienen 30% menos de azúcar agregada. Frutica, lo mejor de la naturaleza, allí desde Cresburgo. Bueno, desde allí vienen los productos de Frutica entonces también. Hay que hablar un poquitito de Localiza, que también ha sido de mucha utilidad. De mucha utilidad, es una empresa que alquila autos y tiene su sede aquí en Asunción. Y bueno, nos ayudó muchísimo para poder trasladarnos durante la carrera también. Nosotros tenemos que hacer de vuelta una pausa. Antes vamos a hablarles de Pharmacenter. Queremos seguir siendo parte de tu vida, cuidando la salud y además esos pequeños grandes gestos del día a día que hacen la diferencia de lo que más nos importa. Juntos, seamos parte de ese cuidado. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Decíamos, tenemos que hacer una pausa, después entramos a ver la parte final también. Hay un agregado que vamos a ir contándole una parte y un capítulo especial sobre la parte final justamente de esta tercera entrega llamada Expedición Guaraní en capítulo Paraguay. Pero eso, a la vuelta de la pausa. Ya venimos.